Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, te escucho. Perfecto, perdón por el retraso. Estaba atendiendo otro asunto, pero ya estoy aquí con ustedes. Lo que vamos a hacer esta última clase es un repaso general. Vamos a aprender algunas cosas que han estado implícitas, digamos, en los documentos que he estado subiéndoles y que les voy a ir mostrando algunos atajos que uno puede tomar cuando quiere resolver algunos ejercicios. Este es el documento. Este es el documento. Veamos. Vamos a hacer ejercicios de repaso de espacios vectoriales viendo las cosas que hemos avanzado, ¿no? Veamos el primero. Dice que tenemos un espacio euclidiano de dimensión 3. Cuando nos dicen espacios euclidianos, normalmente están haciendo referencia a espacios numéricos, es decir, a espacios planos, espacios cuyos símbolos de Christoffel son idénticamente nulos. Vale decir que la derivada covariante se reduce únicamente a la derivada principal de la variable que estuviéramos trabajando. ¿De acuerdo? No existirían símbolos de conexión porque son espacios planos. La dimensión de nuestro espacio vectorial que nos han dado es dimensión 3. Eso está ahí identificado. Es un espacio vectorial de dimensión 3. Y nos dan tres vectores, el vector U, el vector B y el vector W, respecto a una base. No se olviden que estamos hablando de espacios vectoriales o tensoriales, que básicamente son no lo mismo, pero sí equivalentes, ¿no? En realidad los vectores son tensores también. Y estos vectores U, B y W que nos dan, fíjense, son totalmente numéricos y que están en esta base, en la base U1, U2 y U3, no los dan ahí. Aparte de los vectores U, B y W, nos dan otros vectores que también están en la misma base y nos aclaran que son componentes contravariantes, es decir, que son de la misma clase, los podría sumar. Y esos vectores A, B y C también nos los dan numéricamente. Luego nos dan otro dato importante. Nos dicen, por ejemplo, que la métrica para este espacio vectorial definido por estos vectores, que la métrica para esos vectores está dada por esta matriz. Esa es su métrica. Fíjense, con esta métrica podría hallar varias cosas, ¿no? Podría hallar su elemento de área, podría hallar su elemento de volumen, podría encontrar una longitud de arco si es que me diesen una curva expresada en esta métrica. Entonces nos están dando varias cosas, nos están dando tres vectores, U, B y W, luego nos dan otros tres vectores, A, B y C, son componentes contravariantes y nos dan su métrica. ¿Qué nos piden? Nos piden obtener un tensor de orden 2 que está expresado o que está obtenido como el producto directo de los vectores A, B, C con los vectores U, B y W. Entonces esta expresión que parecería una cosa totalmente rara, en realidad ya sabemos, son productos directos y ya sabemos cómo se hacen los productos directos porque están en los documentos que les he ido compartiendo. Y luego nos piden obtener un tensor bajando una de los índices de este tensor y luego nos piden una contracción del tensor mixto que vamos a obtener. No se olviden que las contracciones se hacen únicamente cuando el tensor es mixto. No se puede hacer contracciones cuando tengo tensores totalmente contravariantes o totalmente covariantes. Bueno, este es mi principal problema, ¿no, Hortita? Tengo que construir un tensor de orden 2 con productos directos y luego con sumas. Voy a poder hacer la suma porque son de la misma clase, porque son tensores de la misma clase. Entonces voy a hacer a modo de ejemplo uno de ellos. Y para eso voy a poner como referencia cómo se hace el producto directo entre dos tensores, el tensor U y el tensor B. Esto es un caso general el que estoy poniendo acá, ¿no? No estoy tomando todavía el ejemplo.
Estoy poniendo la formulita que está en nuestros documentos. ¿Y cómo se hace? Se hace U con B1. Acá está. Luego se hace U con B2. Se pone acá. Luego se hace U con B3 y se coloca acá. La primera fila será el vector U o la componente U con las componentes B1, B2 y B3. La segunda fila se hace U2 con todos estos nuevamente. Con todos esos nuevamente. U2 con B1, U2 con B2 y U2 con B3. Y la tercera fila se hace nuevamente con todos estos. En otras palabras, U3 con B1, U3 con B2 y U3 con B3. Para nuestro ejemplo, A con U. Bueno, acá debía haber colocado A, el vector A, en producto directo con el vector U. Con el vector U. Y ese sería nuestro resultado, ¿no? En lugar de esto que lo puse copiando lo mismo que había acá arriba. El vector A, si nos fijamos, tiene como componentes al 2, al 1 y al 0. Entonces, esas componentes las estoy poniendo acá, al 2, al 0 y al 1. Y la componente, la otra, ¿cuál es? Es la componente U. La componente U tiene por coordenadas al 1, al 3 y al 0. Al 1, al 3 y al 0. Perfecto. ¿Cómo voy a hacer mi producto? Pues mi producto voy a hacer bien fácil, ¿no? 2 con 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por 0, 0. Ya tengo la primera fila, haciendo uso de la lógica que me han dado acá arriba. Luego el 0. El 0 se va a multiplicar con el 1, el 0 se va a multiplicar con el 3 y el 0 se va a multiplicar con el 0. Tengo una fila de puros ceros. Posteriormente voy a hacer para el 1. El 1 se va a multiplicar con el 1, el 1 se va a multiplicar con el 3 y el 1 se va a multiplicar con el 0. Y voy a tener la primera matriz correspondiente a este tensor que ya es de segundo orden. Luego hago lo mismo con este y luego lo mismo con este otro. Los vectores son diferentes, no son los mismos, por lo tanto voy a obtener matrices diferentes. El que hemos hecho a modo de ejemplo y estos otros dos que los he puesto directamente para que ustedes puedan darse cuenta en su casa o replicar, digamos, este ejercicio a modo de practicar. Con eso ya tengo 3 tensores que son de la misma clase porque son tensores totalmente contravariantes. ¿Se acuerdan de la definición de suma, no? La suma únicamente se realiza cuando los tensores son semejantes. Vale decir que tienen el mismo peso tensorial, en este caso tienen un peso tensorial 0, por eso no se están multiplicando por el jacobiano de transformación elevado al exponente n. Tienen la misma cantidad de índices contravariantes, 2, todos son contravariantes, por lo tanto los puedo sumar. Y la suma se efectiviza sumando componente a componente. O sea, yo voy a sumar este 2 con este 1 y con este 1. Luego voy a sumar este 6 con este 0 y así sucesivamente, como si fuesen dos matrices comunes y corrientes, y de esa forma obtenemos nuestro tensor que nos han pedido. Bastante sencillo. Ese es un tensor de segundo orden que lo hemos obtenido con un producto directo. En el inciso B, ¿qué nos piden? En el inciso B me piden bajar el índice, bajar el segundo índice. Para bajar el segundo índice tengo que hacer uso del tensor. Fíjense, tengo este tensor P, Q, y tengo que bajar el índice Q. Y para bajar el índice Q tengo que tener este tensor, el tensor métrico, porque el tensor métrico es el tensor me va a permitir obtener el tensor asociado utilizando gimnasia de índices. Entonces este Q lo pongo por acá, por ejemplo, porque voy a bajar ese índice, y acá tengo R. Entonces este con este se me van, y ese índice ha bajado. Ahora tengo P y tengo R. Así lo bajo. R solo es un índice, ¿no? Acá dice Q, es lo mismo. Y ya tengo. ¿Cómo se hace eso?
se hace exactamente haciendo esto. Esto es muy parecido a las transformaciones lineales a las que les cambiamos la base. Es muy parecido cuando les cambiamos la base. Acá tengo que, como quiero bajar el segundo índice, porque no me han pedido el primero, me podían haber pedido el primero también que podía haber bajado, pero me están pidiendo el segundo índice que baje. Por lo tanto, tengo que hacer una post-multiplicación con el tensor métrico fundamental que me han dado. Y el tensor métrico fundamental que me han dado está acá. Vale 1, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 2. Entonces tengo que agarrar mi tensor y hacerle una post-multiplicación con el tensor métrico fundamental que está por acá, en matrices. Lo puedo hacer también componente a componente, pero como tengo tensores euclidianos, eso lo puedo hacer con matrices. Y directamente obtenemos las componentes mixtas de este tensor, pero que en este caso son contracovariantes. Estas son contra-contra, ¿no? Este es un tensor contra-contra, porque tengo componentes contravariantes y componentes contravariantes a la salida, en la entrada y en la salida. Y este otro ahora es un tensor contra-cova. Contravariantes a la entrada y covariantes a la salida. Entonces tengo un tensor contra-cova. Podía haber bajado el índice P, también lo puedo bajar. Entonces agarraba este tensor y hacía una premultiplicación. Agarraba el tensor métrico y lo multiplicaba, lo ponía adelante. Y con eso hubiese tenido un tensor cova-contra, también mixto. Perfecto. ¿Qué nos dice el inciso C? El índice C nos piden obtener la contracción de este tensor. Es decir, este es un tensor de segundo orden, lo tengo que volver un tensor de primer orden. Le tengo que hacer una contracción. Bueno, en realidad va a ser un tensor de orden cero, porque voy a contraer el índice de arriba igualándolo con el índice de abajo. Y luego los tengo que sumar. Eso es la contracción, ¿no? Y el tensor que hemos obtenido es este. Por lo tanto, si le voy a hacer una contracción igualando P con P, quiere decir que tengo que sumar los términos de la diagonal principal. Solo de la diagonal principal. Porque este es el índice. En la diagonal principal voy a tener estos índices. No voy a tener el índice 1, 1. En la otra diagonal voy a tener el índice 2, 2. 2, 2. Y en la otra voy a tener el 9, es la componente 3, 3. 3 contra y 3 cova. Se están igualando los índices. Son los únicos que se igualan. El 15 no, porque ese es el 1, 2, etcétera, etcétera. Y este es el 1, 3. Son índices diferentes. Y los únicos índices iguales, como dice la contracción se obtiene igualando un índice superior con un índice inferior y sumándolos. Por lo tanto, serán 9 más 9, 18 más 4, 22. Esa es la contracción. Y la contracción es el orden del tensor que voy a obtener, es el orden del tensor que en este caso era 2, menos 2, porque estoy eliminando dos índices. Por lo tanto, el resultado es 0. El tensor que voy a obtener es un tensor de orden 0. Y el 22 es un escalar, y el escalar es un tensor de orden 0. ¿De acuerdo? Fíjense, este ejercicio o este problema que hemos resuelto nos ha permitido acordarnos de varias cosas, de contracciones, de subir y bajar índices y de productos directos. Cuando tengo tensores euclidianos es fácil, es simplemente jugar y acordarnos las reglas, ¿no?, que tenemos. ¿Alguna duda con este ejercicio, jóvenes? Muchachos, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿Me están escuchando o solo están viniendo por cumplir? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí. Perfecto. Espero que esté claro, no es difícil. Ejemplo 2. Ejercicio 2. Hallaremos las geodésicas para esta métrica. Bueno, lo he borrado a mi métrica, quería resaltarlo. Para esa métrica. Y dice que es una métrica en geodésicas.
o quieren hallar las geodésicas en realidad para esa métrica que es una esfera. Esta también es una expresión que me permite encontrar el tensor métrico fundamental. También se le llama métrica a esta expresión que me permite hallar longitudes de arco, pero en este caso voy a hallar las ecuaciones geodésicas, es decir, las ecuaciones diferenciales de aquellas curvas que al resolver voy a obtener las curvas que se supone son las más rectas posibles dentro de una variedad. La variedad que me están dando acá es una esfera y quieren que halle sus geodésicas. Bueno, fíjense que el radio no es una variable, no hay tres términos, no hay un diferencial de r al cuadrado. Por lo tanto, estoy trabajando en una métrica implícita. El radio seguramente es unitario o tendrá algún valor que no nos interese. En este caso, esta métrica es intrínseca. Y su métrica la voy a obtener simplemente fijándome los elementos diferenciales elevados al cuadrado. Esta métrica solo tiene dos variables, el ángulo de elevación y el ángulo phi. Esas son sus dos variables. Y con esas dos variables estoy ubicando un punto sobre una esfera. La esfera debe ser unitaria. Por ejemplo, si digo θ igual a 45 grados, entonces θ no se olviden que se mide a partir del eje Z. Esto es, digamos, X y este otro eje es Z. θ 45 grados será por acá. Y el ángulo que me dan, no sé, digamos, el ángulo que sea 90 grados. Entonces sería este puntito en el espacio. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo. Bueno, si esto es Y, así lo veremos mejor. Si esto es Y, X estará saliendo por acá. Y este ángulo es 45 grados, pi cuartos. Y esta otra será 90 grados, pi medios. Y tengo este puntito. Así los voy ubicando, ¿no? Y puedo hallar una longitud de arco también dentro de una variedad esférica. Su métrica, solo tengo que fijarme en las dos variables. La primera variable en este caso va a ser θ y la segunda variable va a ser phi, porque no se olviden que estamos trabajando con espacios vectoriales ordenados. No son cualquier cosa, ¿no? Son sistemas de giro derecho. Por lo tanto, el primer coeficiente que tengo acá es 1, por lo tanto esto será 1. El diferencial de θ. No tengo elementos cruzados, no tengo cosas como esta, ¿no? Diferencial de θ por el diferencial de phi. No tengo expresiones como esas. Eso me está diciendo que la métrica es ortogonal. Como no hay eso, y los elementos cruzados aparecen en el triángulo superior o el triángulo inferior de la matriz, como no tengo ningún elemento cruzado, por ejemplo, diferencial de θ y diferencial de phi, que me daría la posición 12, porque θ es 1 y phi es 2, le estoy dando un valor numérico en el orden que corresponde para que el sistema sea de giro derecho. La variable θ es ahora el 1 y la variable phi es el 2. Si tuviera las tres variables, el radio sería la primera variable, luego estaría θ, la segunda variable, y posteriormente phi, la tercera variable. El ángulo de azimut. Como no hay radio en esta expresión, entonces mi primera variable aparece θ. Y no tengo diferencial de θ y diferencial de phi, que tendría que ponerlos en la posición 2. No tengo, por eso pongo 0. Como el tensor métrico es simétrico, este 0 se replica acá. Porque es simétrico, ¿no? Y el diferencial de phi tiene esta otra expresión senoidal al cuadrado. Entonces, a partir de la longitud de arco, puedo obtener el tensor métrico fundamental. Y como estoy trabajando en una variedad de Riemann, una variedad más genérica, a veces se los representa con las letras H, ya no con G. Con H, G normalmente está reservado para los espacios euclidianos y H normalmente está reservado, es una palabra que se utiliza más comúnmente para espacios curvos, espacios vectoriales que presentan curvatura. Pueden llamarle G también, pero esa es la convención, ¿no? En este caso lo voy a llamar así. Ya tengo, a partir de esta métrica hemos obtenido su tensor métrico. Pero me están pidiendo las ecuaciones geodésicas. Por lo tanto, para hallar las geodésicas, yo necesito hallar los símbolos de Christoffel de primera clase y luego las de segunda clase. Entonces, tenemos un trabajo largo que hacer. Acá está mi tensor métrico fundamental.
voy a necesitar su inversa, que es el tensor métrico recíproco, los segundos coeficientes métricos, que en este caso, al ser una matriz elemental, se va a reducir únicamente a los términos de la diagonal invertidos, ¿no? 1 sobre 1 y 1 sobre el seno cuadrado de θ. Ya tengo mis dos expresiones, o mis dos tensores fundamentales. Mis dos tensores fundamentales que se han subido, el primero y el segundo. Como me están pidiendo las geodésicas, entonces esto seguramente es el primer paso que tengo que dar. Tengo que acordarme cómo se encuentran los primeros coeficientes métricos. Perdón, en este caso, los primeros símbolos de Christoffel, los primeros símbolos de los tres índices, que los voy a obtener a partir de los coeficientes métricos. En el Shaun, esta representación que tengo acá, esta, lo hacen de otra forma, ¿no? Esto es más de los físicos, yo utilizo más la nomenclatura de los físicos. Y de los matemáticos es así. Ponen un I, un J, coma K. Esos son los símbolos de Christoffel de primera clase, según el Shaun y según todos los libros que vayan a ver de tensorial. Y en los libros de física aparece así. Yo uso este que me gusta más, aunque da la ligera sospecha, y eso es el motivo por qué no lo usan los físicos, porque da la ligera sospecha de que esto es un tensor. Y los símbolos de Christoffel no son tensores en general, porque hemos revisado sus ecuaciones de transformación y nos hemos dado cuenta que esas ecuaciones de transformación son diferentes a las que deberían ser para ser validadas como tensores, ¿no? Como ecuaciones de transformación de tensores. Y no se olviden que cada uno de estos términos es una matriz. Esto es una matriz. Esto es la transpuesta de esta matriz, de la primera. Y esta es la matriz que se forma al derivar el tensor métrico, los primeros coeficientes métricos, respecto a la variable que estoy trabajando. En este caso tengo dos variables, la variable θ y la variable φ. Esas son las dos variables que tengo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a ver, vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo se hacía? Bueno, era fácil. Se hace por columnas, porque cada columna, no se olviden, cada columna está asociada a un valor de K. Esto es para K igual a 1. Aquí voy a poner K. Y voy a poner una flechita. Esta columna es para K igual a 1 y esta columna es para K igual a 2. Si tuviera 3 columnas, sería para K igual a 3. Y en ese caso estaríamos trabajando con una matriz de 3 por 3. ¿De acuerdo? No puede haber matrices rectangulares porque estamos hablando de endomorfismos, ¿no? Dentro del mismo espacio vectorial estamos trabajando. Un endomorfismo. La primera columna es para K igual a 1. Agarro el 1 y lo derivo respecto de θ. Vale 0. Y eso lo pongo acá. Agarro el 1 nuevamente y lo derivo respecto de φ. También vale 0 y lo pongo acá. Segunda fila. Segunda fila. Agarro este 0. No se nota el color. A ver, seremos un poquito más oscuro. Agarro este 0 y lo derivo respecto de θ. Porque son las dos variables que tengo. Eso es 0 porque el 0 es una constante. Y nuevamente agarro el 0 y lo derivo respecto de φ. Eso también es 0. Ya está. Esa es la matriz más complicada, digamos, de allá. Porque la segunda es la transpuesta de la primera. Transpongo esta y me da esta. Y la tercera matriz, esta tercera matriz la obtenemos derivando el tensor métrico respecto de la variable UK. Y la variable, como K es 1, porque estoy hallando para K igual a 1, estaría hablando de la derivada de U1. Vale decir, la derivada de la variable θ, porque eso es U1. Lo derivo respecto de θ. Derivando respecto de θ voy a tener 0, 0, 0 y acá voy a tener 2 seno de θ por coseno de θ. Luego sumo las matrices y no me olvido de dividir entre 2. Como ese 2 está ahí omnipresente, ese 2 se va a cancelar únicamente con este 2 y finalmente tengo los primeros coeficientes métricos. Para K igual a 1. Ya hemos terminado con K igual a 1. Ya hemos terminado con este. Ahora nos vamos a centrar con K igual a 2. Y para K igual a 2 tengo que ver la segunda columna. Y hago exactamente lo mismo.
la segunda columna, digo, agarro el 0 y lo derivo respecto de tita. Respecto de tita es 0. Luego agarro el mismo 0 y lo derivo respecto de phi. El 0 sigue siendo una constante. Igual, lo pongo un 0 ahí. Ahora, la segunda fila. Agarro el seno cuadrado de tita. Lo derivo respecto de la primera variable, que es tita. Me va a dar 2 seno de tita coseno de tita, que está ahí. Y luego lo derivo al seno cuadrado de tita respecto de phi. Ahí no aparece phi. Por lo tanto, la derivada es 0. Ahora, esta matriz ya no es la matriz nula. Tengo que transponerla para la segunda, para hallar esta. Esa es su traspuesta. Eso quiere decir que la primera fila se vuelve una primera columna y la segunda fila se vuelve la segunda columna. O sea, tengo esto. Y este es el tensor métrico fundamental, derivados respecto de phi, que es k igual a 2. Como no depende de phi, es la matriz nula. Ya está, ya he hallado los símbolos de Christoffel. Esta es una forma alternativa de hallar los símbolos de Christoffel, más sistematizado y menos de razonamiento, por lo tanto, más rápido. No tengo que estar pensando cuáles índices son iguales, cuándo el 1 y el primero son iguales, que es lo que normalmente se hace cuando se hace un análisis de hallar o se quiere hallar, o con ese análisis se halla únicamente aquellos tensores que son diferentes de 0. En este caso estoy hallando todos, incluidos los que son iguales a 0, pero es más rápido y es más entretenido. Sumo las 3 matrices y no me olvido de dividir entre 2. Hay un 2 por delante por los símbolos de Christoffel. ¿No? Estos símbolos de Christoffel se pueden deducir. Esta formulita que tenemos acá, se puede deducir fácilmente. No es difícil de deducir, pero no lo hicimos en clases, ¿no? Finalmente tengo mis símbolos de Christoffel de primera clase, que hemos hallado en el primer caso para la primera columna, y esta es para la segunda columna. Esos son los símbolos de Christoffel de primera clase. Pero no necesito estos. Los que yo necesito son los de segunda clase. Por lo tanto, voy a hacer lo mismo que hicimos en el primer caso, en este ejercicio. Voy a utilizar isometrías. Voy a bajar un índice haciendo una premultiplicación o haciendo una postmultiplicación. En este caso, se hace una premultiplicación. ¿Dónde estamos? Me he pasado. Hago esta es la formulita en realidad, ¿no? Y estoy usando isomorfismos también acá. Esos isomorfismos se llaman isomorfismos musicales, le ponen ese nombre. Pero estoy bajando este índice K, este índice lo quiero bajar, por lo tanto voy a hacer una premultiplicación para bajar ese índice K. K pongo M se repite para hacer una sumatoria, porque hay un índice repetido, y esta expresión para K igual a 1 se reduce a esta. Solo 2 términos estoy sumando. Cuando K vale 1, no se olviden, y luego a M hago sumatoria. 1, 1, 2, 2, que están acá. 1, 1, 2, 2. Y fíjense que el 1 queda fijo porque está fijo este 1. Este 1 que tengo acá adelante o este 1 que tengo acá adelante. Si me fijo, tengo que multiplicar por el G super 11. ¿El G super 11 cuánto vale? Me tengo que fijar. El G super 11 vale 1. ¿Y con cuánto lo tengo que multiplicar? Lo tengo que multiplicar con la primera matriz de los primeros símbolos de Christoffel. Fíjense, K vale 1. Y acá tengo I y J. Tengo que multiplicar toditos. O sea, esto. Todo esto lo tengo que multiplicar por G super 11, que valía 1. Por lo tanto, se repite. El G12 vale 0. El G super 12, fíjense, vale 0. El G super 12. O H, que como pusimos acá, pero es el mismo, ¿no? H o G. Ese vale 0, por lo tanto, todos estos términos se anulan. Y tengo los primeros símbolos de Christoffel de segunda clase. Para K igual a 1. Luego vamos a hallar los segundos símbolos de Christoffel de segunda clase, haciendo lo mismo. Ahora K vale 2, hago mi sumatoria, etcétera, etcétera. El resultado ya lo coloqué directamente acá, para que ustedes puedan verificar en su casa con este seno al cuadrado de tita, porque ahora eso es el G22, ¿no? El G super 22. Este 1 sobre seno al cuadrado de tita sale de esto.
de este término. Eso es el que está abajo. Por el segundo tensor métrico, este seno al cuadrado pasa a dividir a todo y simplifica de esta forma. Porque acá voy a tener un coseno por seno dividido entre seno al cuadrado. Este cuadrado se me va a ir con este y me va a dar coseno de θ dividido entre seno de θ. Eso es cotangente de θ. Y lo mismo voy a hacer para esto. Finalmente ya tengo mis segundos coeficientes métricos. Bueno, no son coeficientes métricos, perdón, me estoy equivocando. Mis segundos símbolos de Christoffel. Esta es la nomenclatura del Xiao, ¿no? Lo puse también. En el Xiao utilizan esta forma de representar a estos segundos símbolos de conexión y nosotros o yo uso este. Me han pedido geodésicas, entonces tengo que acordarme cuál es la ecuación diferencial general que hemos obtenido, bueno, que tenemos en nuestros cuadernos, que tampoco lo hemos deducido porque ya no había mucho tiempo. Y esa es la formulita, sin embargo. Perdón. Y es una ecuación diferencial de segundo grado respecto del arco, ¿no? Ese es el arco. El arco y el arco. ¿Lo podría derivar respecto del tiempo? Sí, se puede. Tendría que transformar el arco en términos de t. Y eso se lo hace a través de la rapidez, ¿no? Pero en este caso lo vamos a mantener como el arco, porque el arco es una variable intrínseca, no se olviden, depende directamente de la superficie. Entonces, este R es el que define con cuál de estos símbolos de Christoffel voy a trabajar. Con la primera matriz o con la segunda matriz para k igual a 1 o para k igual a 2 de los segundos símbolos de Christoffel. Ese es el que define este R. Por lo tanto, si R vale 1, fíjense, aparece acá el 1, se repite. Este 1 se repite acá en los símbolos de Christoffel. Por lo tanto, esto me está diciendo que tengo que derivar en segunda derivada, en realidad, la primera variable que es θ respecto del arco. Y acá me está diciendo que tengo que expresar esto. Y esto, fíjense, si lo desarrollamos sería así. Esta parte es una sumatoria. Porque tengo P repetido y Q repetido. Pero si me fijo en los símbolos de Christoffel de primera clase, estas son las de segunda clase, solo hay un término que es diferente de 0. Y ese término está en la posición 22. Eso quiere decir que P vale 2 y Q vale 2. Ese es el único término que existe. Esto no vale la pena considerarlo. Por lo tanto, este P vale 2 y este Q vale 2. Entonces, esta expresión quedaría así, ¿no? Quedaría la segunda derivada de la primera variable que es θ respecto del arco 2 veces. Respecto del arco 2 veces. ¿Qué es lo que he puesto acá? Más, dice, más. Esta sumatoria. Pero esta sumatoria nos estamos dando cuenta que tendría que sumar estos, ¿no? Perdón, 0 más 0 más 0 menos seno de θ coseno de θ, colocando esos símbolos de Christoffel y asociándolo con las derivadas, correlacionándolo con las derivadas. Pero el único término que tengo es este, por lo tanto, esta expresión va a ser símbolos de Christoffel, el único que existe, bueno, de la primera matriz de columna. Los únicos que existen son los que son 22. Estoy poniendo ese 22 acá. Y por lo tanto acá voy a tener la derivada de la variable. Dice P vale 2. Respecto del arco 2 veces. Respecto del arco 2 veces. No, perdón, respecto del arco simplemente 2 veces en la primera derivada, en este primer término, ¿no? Y este otro también es lo mismo, por lo tanto esto será al cuadrado. Este término vale esto, menos seno de θ coseno de θ. Y este término será la segunda derivada de la segunda variable que es phi respecto del arco elevado al cuadrado. Y de ahí sale mi primera ecuación diferencial que representa, cuya solución va a representar una geodésica. ¿Cómo voy a resolver esa ecuación diferencial? Bueno, ustedes si han debido llevar ecuaciones diferenciales, podríamos darnos ciertas condiciones, que θ sea una constante o que phi sea una constante.
o que phi sea una función que dependa de θ, para expresar esto en términos de una única variable. Entonces va a depender de las condiciones que me den para resolver. Pero esta es una ecuación diferencial. Y es una ecuación diferencial que describe una geodésica. Pero tenía dos variables. Cuando este término R vale 1 y cuando R vale 2. Cuando R vale 2, bueno, voy a hacer exactamente lo mismo y voy a obtener esta geodésica que ya no lo he resuelto, ¿no? Ya no lo he puesto dentro en el desarrollo y he puesto directamente sus resultados. Y esa es la otra geodésica que obtendríamos y que representan o que modelan las curvas más cortas sobre una esfera en función de sus ángulos, θ y phi. ¿De acuerdo? En función de sus ángulos. Nunca está de más, bueno, si yo fuese ustedes, de consultarle a mi profesor de ecuaciones diferenciales si estoy llevando, cómo podría resolver, para tener más elementos de juicio, ¿no? De alguien que es experto en teoría. Bueno, es experto porque les enseña ecuaciones diferenciales. Entonces, habría que preguntar, para ¿cómo puedo resolver esta ecuación diferencial? O cuáles serían las condiciones, porque lo que estoy queriendo encontrar es una geodésica sobre una esfera. ¿De acuerdo? Entonces, él les va a aclarar un poquito mejor, ¿no? Les va a aclarar un poquito mejor de lo que yo les estaría haciendo. ¿Alguna duda con ese problema? ¿Con ese ejercicio? Parece que ninguna. Veamos el siguiente. Tengo dos sistemas de coordenadas cartesianos con estas bases. La base canónica IJK y otra base cartesiana y con la línea encima, J con la línea encima y K con la línea encima. Son dos sistemas de referencia. No tengo sus ecuaciones de transformación, pero los puedo obtener, porque fíjense que me han dado las ecuaciones que me permiten encontrar los vectores de la base. Los vectores de la base, en términos de la base canónica. Fácil. Y me dan un tensor de segundo orden totalmente covariante y me piden que lo transforme al sistema S con línea sabiendo no sus ecuaciones de transformación, porque este es un error que uno comete. Eso, alguien piensa que eso son sus ecuaciones de transformación. Esas no son las ecuaciones de transformación. Estas ecuaciones son las ecuaciones que vinculan la base de un espacio vectorial con otro espacio vectorial. Si yo tengo un I, tengo un J y tengo un K con línea encima, que pertenece a un sistema cartesiano. Y esto está vinculado a estos vectores. Y dice que vale 1, 0, 0. 0 en J y 0 en K. Eso es sí. J con línea es 0 en X. En J vale 1 sobre raíz de 2. Sobre raíz de 2. Y en K vale menos 1 sobre raíz de 2. Menos 1 sobre raíz de 2. K con la línea vale lo mismo, 1 sobre raíz de 2 en J. Estoy encontrando una matriz que vinculan las bases nada más. Y en K vale lo mismo que arriba, pero positivo, 1 sobre raíz de 2. Esta es una matriz. Y esa matriz va a estar multiplicada por esta otra matriz, que va a ser IJK, la base canónica. Así están vinculados. ¿De acuerdo? Así están vinculados. ¿Cómo transformo? A ver, ¿cómo transformaríamos? Ideas. ¿Cómo transformaríamos, jóvenes? ¿Cómo hago la transformación?
necesito las ecuaciones de transformación tensorial para un tensor de segundo orden. Creo que su examen es el siguiente miércoles. Creo que ha salido publicada el rol de exámenes jóvenes. Tienen que ponerle empeño a lo que estamos haciendo. Necesito las ecuaciones de transformación, pero para las ecuaciones de transformación necesito las variables que estén relacionadas entre sí. Y a mí no me han dado las variables. Las variables las tengo, X, Y, Z para esta, y para este será, por ejemplo, V y W. Pero ¿cómo están vinculadas? ¿Cuáles son esas ecuaciones de transformación? Porque las ecuaciones de transformación las necesito para las derivadas que me imponen las ecuaciones de transformación. No me han dado eso. ¿Las puedo obtener? Sí, las puedo obtener fácilmente. Eso es álgebra lineal. Yo ya no voy a repetir esa parte, las puedo obtener fácilmente. Lo que voy a hacer es mostrarles otra cosa. Lo que voy a mostrar es el jacobiano de transformación. Al jacobiano, a esta matriz, la puedo obtener a partir de estas ecuaciones, de los vectores base. Fíjense, estoy obteniendo el jacobiano de transformación, eso que se utilizaba en cálculo 2. Porque el jacobiano de transformación, jóvenes, o a partir del jacobiano de transformación, yo puedo encontrar las ecuaciones de transformación para los tensores. Eso es lo bueno del jacobiano. Y creo que no lo puse en el documento, por eso lo estoy poniendo acá, en este documento para los que han venido, para los 10 o 11 personas que estamos acá, para que cuando tengan como esas, usen el jacobiano como ecuaciones de transformación tensorial. Ahora, ¿cómo yo obtengo el jacobiano? Porque aquí he obtenido una relación entre las bases y es diferente a esto. En realidad esto parece que es la transpuesta para obtener el jacobiano. Pero ¿cómo obtengo el jacobiano? No se olviden que cuando ustedes hacen un jacobiano, que va, por ejemplo, acá ya están las derivadas. Por ejemplo, van del espacio X, Y, Z, del espacio vectorial, y van a un nuevo modelo, U, B y W. Y cuando yo hallo ese jacobiano, hago de esta forma, ¿no? Un determinante. Pero en realidad vamos a hablar de su matriz jacobiana, de su matriz asociada. Entonces, su matriz va a ser, como hallamos, X respecto de U. X respecto de U. X respecto de B. X respecto de W, primera fila. Espero que estén atendiendo, porque esto es importante. Y es respecto de U. Y no se estén durmiendo. O estén atentos a otra cosa, a sus redes sociales. Y es respecto de B y es respecto de W. Luego tengo Z respecto de U. Z respecto de B. Y Z respecto de W. Así se encuentra, ¿no? El jacobiano de transformación. Esto es para un caso genérico. Y fíjense que en este jacobiano de transformación ya aparecen las derivadas que necesito para las ecuaciones de transformación, porque las ecuaciones de transformación eran cosas como estas, ¿no? La derivada de unos respecto de las antiguas. O sea, esto ya es el jacobiano en su forma matricial, ya son las ecuaciones de transformación. Pero hay que tener cuidado, porque si voy a utilizar el jacobiano para las ecuaciones de transformación para un tensor totalmente covariante, la ecuación de transformación, la matriz de transformación, es la transpuesta del jacobiano de transformación. Lo transpongo. Y esta es la matriz de transformación, que es esta misma que hemos escrito al principio, esta misma. Entonces, cuando ustedes quieran transformar tensores, aparte de las ecuaciones de transformación, haciendo todo ese desarrollo inicial, lo puedo hacer también con jacobianos. Y acá les estoy mostrando algo bien importante. La matriz de transformación para transformaciones covariantes es la transpuesta del jacobiano de transformación. Y para un tensor contravariante es la inversa del jacobiano de transformación. Entonces, esas dos formas de interpretar las ecuaciones de transformación son importantes porque me facilitan harto. ¿De acuerdo?
Fíjense, estas son las ecuaciones de transformación para un tensor de segundo orden que está en nuestros cuadernos. Les he puesto esto y tenemos que desarrollar. Y acá aparece esta matriz y acá aparece esta otra matriz. Y estas ecuaciones de transformación, y son matrices, ¿no? Son matrices. Esto es muy parecido al teorema de la semejanza que ustedes han estudiado en álgebra lineal. En realidad es lo mismo. Estamos trabajando con endomorfismos. Y el teorema de la semejanza, para diagonalizar una matriz, etcétera, etcétera, me decía, tú puedes obtener una nueva matriz de transformación o una nueva matriz que puede ser un tensor utilizando el teorema de la semejanza. De esta forma. De esta forma. Igual, acá tenía mi matriz de paso. Acá tenía el tensor que quiero multiplicar o que quiero transformar en otro usando el teorema de la semejanza y por esto invertido. ¿Se acuerdan? Me imagino que se acuerdan. Esto es el teorema de la semejanza. Y así obtengo un nuevo tensor. Y esto es exactamente lo que voy a usar porque estoy obteniendo un nuevo tensor en una nueva base. En una nueva base que es usando estas relaciones de transformación. En álgebra lineal es una cosa parecida a esta, ¿no? Tengo acá la matriz de transformación, que para mí es un tensor. Tengo una base acá que estoy metiendo y tengo una base a la salida y voy a obtener a la salida el mismo tensor, pero en otra base. Y como voy a hacer una transformación por endomorfismo, la base va a ser la misma, a la entrada y a la salida. Pero para transformar la salida tengo que invertir. Aquí se pone -1. Y luego tengo un A y luego tengo acá la matriz de transformación. Eso es en el teorema de la semejanza. Esto es muy parecido al teorema de la semejanza. Muy parecido. Solo que no se utiliza la inversa, ¿no? Se utiliza la transpuesta para un tensor contravariante. Para un tensor, perdón, covariante. Eso ya no existe. Esto ya no existe. Así se hace. Por lo tanto, esta representación matricial la voy a hacer así. Mi matriz de paso, que es esta, que ya sé que es el jacobiano de transformación. La matriz que quiero transformar, y acá tengo la transpuesta de mi matriz de paso. En otras palabras, traduciéndolo al lenguaje del jacobiano, esto sería el jacobiano transpuesto, porque esa es mi matriz de paso. El jacobiano transpuesto, la matriz A que quiero transformar, y mi matriz de paso transpuesto. Pero mi matriz de paso es el jacobiano transpuesto y nuevamente transpuesto. Porque esa es la formulita. Esta es la formulita. Siempre es así. Transpuesto. Perfecto. Y esta es la ley de transformación para un tensor de segundo orden. A partir de ahora puedo utilizar siempre esto. Y esto es mi matriz de paso. Esta es mi matriz de paso. Y esta es la matriz de paso transpuesta. O sea, para tensores covariantes, la matriz de paso es la transpuesta del jacobiano de transformación. Y para tensores contravariantes, PQ, se utiliza la misma lógica. PQ, esto será igual a su matriz de paso, que va a ser la inversa del jacobiano de transformación. Ya no es la transpuesta, es la inversa. Esa es su matriz de paso. Luego pongo el tensor que quiero transformar, PQ, y lo multiplico por el jacobiano. Bueno, acá voy a continuar acá. Y lo voy a multiplicar por la matriz de paso, que es la inversa del jacobiano de transformación, transpuesto. Y así encuentro el tensor en otra base. En otra base. Estoy haciendo cambios de base, estoy haciendo exactamente lo mismo que en álgebra lineal. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense de estas fórmulas. Deberían estar anotándose porque no están en los documentos y tampoco está en este documento. Estoy haciendo simplemente este ejercicio. Perfecto. Mi matriz de paso es esto. Voy a usar esta formulita. Voy a transformar el tensor A y acá voy a transponer la matriz de paso. Pero ¿quién es mi matriz de paso? ¿Quién es mi matriz de transformación? Es la transpuesta del jacobiano. Esta.
La transpuesta 1, 0, 0. Fíjense, para obtener de referencia tengo ese negativo y su transpuesta va a ser que aparezca por acá. Eso estoy usando. Bueno, no, en realidad esta es la matriz. Este va a aparecer acá. Este está bien. Entonces el signo negativo está arriba, está bien, porque sí es la transpuesta. Y luego agarro esta y la vuelvo a transponer. Acá vuelve a aparecer el jacobiano de transformación. Hago los productos y ya tengo la matriz transformada. Esta es una forma matricial de hacer transformaciones para tensores de segundo orden, que también las puedo aplicar en tensores de primer orden. Y puedo aplicar en cualquier otra situación. Fíjense, podría decir, yo quiero transformar este tensor, que es covariante a la entrada, contravariante a la entrada y covariante a la salida. Igual. Quiero encontrar un nuevo tensor. Entonces acá tengo que trabajar con jacobianos. Solo que tengo que tener cuidado cómo voy a manejar mis jacobianos. El primer índice P es para este. El índice P es para este. Y el índice Q, siempre es así, en cualquier caso, es para este. Esta es una matriz de transformación. Necesito ecuaciones de transformación contravariantes. Por lo tanto, este deberá ser invertido. Esa va a ser mi matriz de paso, la inversa del jacobiano de transformación, porque esa es su ley de transformación. Y la otra ley de transformación es covariante. Por lo tanto, acá tengo que poner la matriz de transformación covariante, que es transpuesta. Pero la formulita dice que a este segundo término tengo que transponerlo. Entonces, la transpuesta a la matriz de paso, pero por la formulita de semejanza, esto tengo que transponerlo. Y así sería la ley de transformación para un tensor contra-covariante. Para un tensor cova contravariante, al revés, ¿no? Digamos que ahora tengo así. P, Q. Espero que estén anotándose, porque esto luego no está en el documento. Voy a trabajar con jacobianos. Mis ecuaciones de transformación van a ser jacobianos. Me pongo esto, A, J, J, A, J. El primer tensor que voy a transformar es P, porque está delante. ¿Cuál es su matriz de paso? Es la transpuesta del jacobiano de transformación. Perfecto, pongo la transpuesta. Esa es la matriz de paso para este índice. Para el otro índice, Q, que tiene que ver con este, es contravariante. Su matriz de paso es su inversa. Pero la formulita de la semejanza dice que esto tiene que estar transpuesto. Y esa sería su ley de transformación para un tensor cova contravariante. Este otro sería contracovariante. Y estos otros son totalmente covariantes o totalmente contravariantes. En este caso, mi tensor es totalmente covariante. Entonces tengo que trabajar con la transpuesta del jacobiano de transformación. Y es lo que he hecho acá y hemos obtenido ese resultado. Luego me piden obtener bajar un índice. Me dicen bajar el índice P. No, subir, perdón, porque el tensor que hemos obtenido es totalmente covariante. Me están pidiendo subir el segundo índice, este índice. Tengo que subir Q. En esta base. Ahora, necesito el tensor métrico fundamental. El tensor métrico fundamental lo puedo obtener fácilmente, porque ya tengo los vectores E1, E2 y E3 acá. Ya tengo esos vectores. El vector E1 vale I. El vector E2 vale 0 en la dirección de I, 1 sobre raíz de 2 en la dirección de J y menos 1 sobre raíz de 2 en la dirección de K. Ya tengo que empezar a hacer productos vectoriales, escalares, este con este, y formar mi tensor métrico. La otra es hacer lo que les he enseñado en clases. Con el jacobiano también, agarrar el jacobiano y multiplicarlo por su transpuesta. Y voy a tener también el tensor métrico fundamental. Y haciendo eso, obteniendo el tensor métrico fundamental, hallo su inversa, porque tengo que subirlo al indicador. Y hallando su inversa, multiplicándolo con este tensor, porque es el que quiero transformarlo ahora a un tensor cova contravariante, lo subo, multiplicándolo con la inversa del tensor métrico fundamental.
porque necesito los segundos coeficientes métricos. Y ya está, fíjense, con este ejercicio puedo hacer absolutamente todo. Puedo hacer absolutamente todo. Puedo bajar, puedo subir índices, puedo hacer sus leyes de transformación, puedo hacer muchas cosas. Y finalmente, este es el tensor de sustitución y me piden que obtenga cuánto vale esto, este valor de E que vale 6, 1, 2, 4, 5, 3. No se olviden que el tensor métrico, el tensor de permutación, mejor dicho, el tensor de permutación puede tener tres valores, puede ser 1, puede ser menos 1, puede ser 0. Y yo no sé si esto es 1, si es 1 o menos 1 o es 0, yo no sé. ¿Cómo hago eso? Bueno, primero tengo que ver si es permutación par, ese arreglo de números que tengo ahí como subíndices. Tengo que ver si es permutación impar o permutación par. ¿Cómo hago eso? Hay una formulita bien sencilla. Coloco algo que conozco y lo que yo conozco es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en orden ascendente. Y esto es permutación par. Y lo voy a comparar, por lo tanto, a este arreglo con este otro arreglo que tengo en el subíndice del tensor de permutación. Y pongo ahí 6, 1, 2, 4, 5, 3. Ese es el orden. Y voy pareando el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 6 con el 6, el 4 con el 4, el 5 con el 5 y el 3 con el 3. Los voy pareando, haciendo un match, ¿no? Y veo cuántos cruces tengo. Veamos cuántos cruces tenemos. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6 y tengo 7. El 7 es un número impar, por lo tanto la permutación es impar y eso vale menos 1. Ya está. Y con eso hemos terminado nuestra clase de ejercicios. No he preparado más. He hecho varias cosas en esta clase de ejercicios. Yo creo que lo más importante es esto. Cómo puedo hacer leyes de transformación utilizando con el jacobiano, que no está en nuestro documento que les he subido y que lo he querido traer acá en este ejercicio. Les he mostrado otras posibilidades, otras leyes de transformación para tensores totalmente contravariantes o para tensores mixtos, como en este caso, o mixto en este otro caso. Lo único que tengo que acordarme es que la ley de transformación, si yo tengo un tensor acá, esto es lo que tengo que acordarme. Si yo tengo un tensor, bueno, lo haremos acá, donde hay más espacio. Si yo tengo un tensor covariante, A sub P, y quiero transformarlo, la forma de transformar utilizando el jacobiano va a ser este, ¿no? Jacobiano de transformación transpuesto por el tensor A. Son tensores de primera orden. Y esta es su matriz de transformación. Similar a las que están en sus documentos, pero con derivadas. Pero ahora estoy haciendo con jacobianos. Y para un tensor contravariante, su ley de transformación, usando el jacobiano, va a ser igual a la inversa del jacobiano. Esa es su ley de transformación, multiplicado por el tensor A, que va a ser también una matriz columna. Y haciendo esas dos operaciones transformo cualquier tensor de primer orden. Los otros son de segundo orden. Como son de segundo orden, entonces la ley de transformación es como esta. P a P transpuesto. ¿De acuerdo? Así, pero estas matrices de paso ya las conozco. Las matrices de paso son estas. Esta es mi matriz de paso para un tensor covariante y esta es mi matriz de paso para un tensor contravariante. Entonces solo tengo que jugar con estas reglas para transformar lo que sea, lo que yo quiera. ¿Alguna duda, jóvenes, con este ejercicio, con el último? Yo creo que ni me han escuchado. Bueno, no importa, he hecho mi mejor intento. Jóvenes, con esto damos por concluida nuestras sesiones de clases de este semestre. Hemos terminado absolutamente todo, no nos hemos guardado nada, hemos avanzado el 100%, hemos hecho otras cosas que no están en el Shaun y les he mostrado formas alternativas para encontrar, por ejemplo, las transformaciones de tensores,
Por ejemplo, los símbolos de Christoffel, les he mostrado lo que significan los símbolos de conexión, les he mostrado lo que significa símbolos de conexión sin torsión o compatibles con la métrica. Todos esos conceptos hemos utilizado y hemos aprendido a trabajar con tensores. Puedo derivar un tensor, puedo transformar un tensor. En general, si yo soy ingeniero eléctrico o ingeniero electrónico, puedo tener un tensor, puedo tener el tensor de inercias, por ejemplo, los electrónicos. Y los civiles podrían tener el tensor de esfuerzos en coordenadas cartesianas, por ejemplo. Un tensor que es un tensor de segundo orden de 3×3. Entonces, el ejemplo podría ser, un ejercicio típico podría ser teniendo un tensor de esfuerzos en coordenadas cartesianas rectangulares, ¿qué pasa si los transformo a esféricas? Entonces puedo usar estas relaciones que les hemos dado acá. Puedo usar estas ecuaciones, pero para tensores de segundo orden, utilizando esta expresión muy parecida al teorema de la semejanza, ¿no? Matriz de paso. Matriz de paso. Necesito dos matrices de paso. Una matriz de paso para un índice y el otro para el otro índice. Pero esta matriz de paso siempre es transpuesta. Y así transformo directamente tensores de segundo orden. Bueno, con eso doy por concluida la clase. Gracias por asistir a las clases que he impartido en este paralelo. Espero que haya colmado sus expectativas y espero que den un buen tercer parcial que va a ser solo de tensores. Y es harto, desde la definición de tensores, la descripción de los tensores matemáticos importantes, útiles, como son el tensor de sustitución y el tensor de permutación, las demostraciones de identidades vectoriales que hemos hecho con esos dos tensores, el álgebra tensorial que hemos estudiado, sumar, contraer, multiplicación directa, multiplicación con contracción. Luego hemos estudiado las leyes de transformación, pero para las leyes de transformación hemos tenido cuidado de utilizar la regla del producto para que obtengamos una expresión que luego de modificarlo me permita derivar un tensor y obtener otro tensor. Y eso se obtiene a partir de los símbolos de conexión y les he enseñado dos formas. Una primera forma con los símbolos de conexión típicos y la otra haciendo la derivada, derivando primero el tensor y luego derivando la base. Les he mostrado también eso y les he dicho, a ver, hagan la prueba, ¿qué tal sale? Espero que lo hayan hecho. Bueno, si no lo han hecho, tal vez lo tengan que hacer en el examen. Entonces hay que estudiar. Luego hemos visto las geodésicas. Las geodésicas también son importantes. Las geodésicas, la mejor manera de describir una geodésica es el de buscar curvas que sean lo más rectas posibles, porque esas curvas que son lo más rectas posibles me van a permitir encontrar las distancias más cortas. La distancia más corta entre dos puntos siempre es la línea que las une, siempre, en cualquier geometría, en cualquier variedad. Pero hay algunas variedades que presentan curvatura, por ejemplo, una esfera, un cono, un cilindro. ¿Cuál es la línea más recta posible en esas geometrías, en esas variedades? Las curvas más rectas posibles las puedo encontrar a partir de la resolución de una ecuación diferencial. Nosotros hemos llegado hasta las ecuaciones diferenciales. Ahora, la forma como los resuelvo se los dejo para ustedes, porque ustedes ya han estudiado ecuaciones diferenciales, ya podrían resolver y encontrar una geodésica. La ecuación de una curva, que depende de un parámetro que va a ser el arco. Por lo tanto, va a ser una expresión intrínseca. ¿De acuerdo? Hemos visto geometrías extrínsecas y hemos visto geometrías intrínsecas. Hemos hecho varias cosas y espero que, bueno, les haya gustado. ¿Algún comentario antes de que nos vayamos? Ninguno. ¿Ya saben la fecha del examen, jóvenes? Creo que es el miércoles. Miércoles, a ver, creo que yo tengo el cronograma también acá. El miércoles a las 10 de la mañana es el examen. Ah, no, 10:30, dice, ¿no? 10:30 hasta las 12. 1 hora y media según el director.
el exdirector del curso básico. Y entonces el miércoles nos vamos a ver a las 10 de la mañana en el curso básico para los que podamos o los que demos el examen, para evaluarnos el tercer parcial, que es exclusivamente de tensores. Me imagino que una semana después va a ser el final, donde se va a dar de todo lo avanzado. Ok, muchachos, con eso nos despedimos y gracias nuevamente. Hasta el día del examen. El viernes ya no vamos a pasar clases porque ya hemos terminado, he hecho esta clase de ejercicios extra. De todas formas, el viernes voy a estar pendiente. Si tienen dudas, si tienen alguna consulta, lo pueden hacer en el horario de clases de 2 a 2 de la tarde. Voy a estar pendiente para que nos podamos conectar o explicar con las personas individuales que ya quieran hacer una consulta, ¿no? Y si nadie quiere hacer una consulta y esto ya está súper bien entendido, entonces ya no pasaremos clases. Bueno, con eso nos despedimos. Dejo de compartir y nos vemos o el viernes con algunos de ustedes o el día miércoles en el examen. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Lo voy a subir este documento en este momento, por si acaso. Hasta luego.